Ok, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos a este precioso grupo de hermanos que Dios nos ha dado para comprender y estudiar más de su palabra. Hoy va a ser el último sábado que nos reunimos de este año, porque ya entran a varios compromisos para nosotros, para mi familia y yo. Vamos a estar viajando a Houston y allá tendremos otras muchas cosas que hacer y no vamos a poder, quizás. El segundo, estaba diciendo Gerson que a lo mejor podamos comenzar otra vez el segundo sábado de enero, pero no lo confirmamos hasta saber por dónde vamos. ¿Okay? Pero entonces, antes de seguir adelante con el estudio, quiero hacer un repaso muy importante que no pudimos hacer porque no estuve aquí la vez pasada al principio. El capítulo 8 del 1 al 25 de Romanos. Y eso es, este capítulo es una verdadera disertación, una verdadera explicación clarísima de cómo opera el Espíritu Santo en nosotros. Esta es, si nosotros empezamos a comprender esta operación del Espíritu Santo y para qué sirve tener el Espíritu en nosotros, saber qué poder tiene y qué es lo que puede hacer y no puede hacer. Aquí en Romanos, el capítulo 8, se menciona el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con mayúscula, al menos 12 veces en esos pocos versículos, hasta 13 veces. Fíjense bien, en el capítulo 8, versículo 1, dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, y no conforme al Espíritu. Dios me está dando la oportunidad de andar conforme al Espíritu de Dios, ¿no? A su Espíritu, de como Él quiere que seamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo con nosotros? Vean bien, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? El capítulo 7 habló del problema de la ley del pecado, ¿no? La ley no es mala, el pecado es malo, la ley no es mala. Pero la ley nos evidencia, nos hace llevar al pecado, nos hace querer y desear más el pecado. Entonces, codiciar, estar amarrados, ¿verdad? Por eso en el final del capítulo 7, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ahí está, el regalo de Dios es el Espíritu Santo, es el regalo. Ahora fíjate bien lo que más me dice, ¿verdad? En el versículo 4 dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues está repitiendo exactamente lo que dijo en el versículo 1, enfatiza. ¿Cómo es que nosotros nos libertamos de la ley del pecado y de la muerte? Conformándonos a la ley del Espíritu Santo, conforme al Espíritu, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir vivir en conforme? Aquí lo está diciendo. El versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente, oigan bien, en las cosas del Espíritu. Hermanos, tenemos control mental. Nosotros podemos decidir en qué vamos a pensar, fíjate bien. No nomás lo que vamos a hacer, podemos tratar, no querer hacer algo, pero eso no va a funcionar. Podemos pensar lo que decidamos que vamos a pensar. Podemos empezar en todas nuestras dolencias, en nuestras tristezas, en nuestros problemas, en nuestros dolores, en nuestras enfermedades, ¿no? En nuestras gentes que nos han atacado, que nos han insultado, que se han aprovechado de nosotros. Podemos pensar en todas esas cosas todo el tiempo y amargarnos la vida. Y podemos pensar en las cosas buenas, pero mejor que eso todavía, pensar conforme al Espíritu, ¿no? Poner la mente en las cosas del Espíritu. Y eso es lo que se tiene que saber. Tenemos que saber cuáles son las cosas del Espíritu. Y primero tenemos que entender que Dios me está diciendo que yo tengo que poner mi mente ahí. Cuando no la tengo ahí, hermanos, no entiendo lo que me están diciendo. Alguien me está hablando espiritualmente y yo tengo la mente carnal,
no tengo la habilidad de entender las cosas espiritualmente. Me paso por encima así, la cabeza no entra en mí, no puede entrar, ¿no? Pone la mente en las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu. ¿No? Porque la mente puesta en la carne produce muerte, pero la mente puesta en el espíritu da vida y paz. Fíjate la diferencia, tremenda. Vida y paz, ¿no? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate bien, tan importante es así. Ahora, aquí están, en el versículo 9, están diciendo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Hermanos, estamos conscientes nosotros que en verdad el Espíritu de Dios está habitando en nosotros. Qué honor tan, imagínate nada más tener ese reconocimiento, esa concientización mental de que el Espíritu de Dios no es un libro que lo pongo aparte y se va, no es una cosa que pongo el cajón y lo uso y luego lo cierro, no es una ropa que me pongo y me la quito, es alguien que vive en mí, el Espíritu de Dios. ¿No? Fíjate bien lo que está diciendo. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu Santo de aquel, que es Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Fíjate, eso lo decimos fácilmente, pero fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que a nosotros, una bola de mortales, que no somos más que gente que se va a morir eventualmente a los 50, 60, 80, 90, 100 años, lo que sea, pero nos vamos a despedir de este mundo. Dios ha hecho que un espíritu habite en nosotros para darnos vida eterna. Porque ese mismo espíritu es el que resucitó a Cristo. Y si no me doy cuenta que tengo ese espíritu en mí, que tengo ese poder en mí, ¿cómo voy a sentir? ¿Cómo voy a sentir? ¿Me sentiré agradecido? ¿Me sentiré endeudado? ¿Verdad? Por eso dice el versículo 12 así, hermanos, somos deudores, no la carne, claro que no, sino el espíritu, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Debemos la vida al Espíritu Santo. Estamos vivos en este momento, no porque mamá y papá me hicieron, no porque nací en un hospital, en una ciudad, en un país, no. Estoy vivo en este momento porque Dios me está dando esa vida. Fíjate bien, entiéndelo. Entiende cómo opera el Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que yo veo aquí es que me ha dado espíritu de vida, me ha libertado del pecado, ¿verdad? Me ha dado vida eterna. Entonces, ¿qué espera el espíritu que haga yo? Fíjate bien lo que dice el versículo 13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces hay una parte mental, otra vez, pero una mental que se tiene que convertir en obra. ¿No? Uno para poder hacer algo lo tiene que hacer de corazón. ¿No? Hacerlo de accidente no importa. O sea, cualquiera se puede romper un dedo o romper una pierna, un pedazo de hueso por algún accidente. Eso cualquiera lo puede hacer. Quemarse, está cocinando, en fin, cortarse. Pero eso no se está hablando de hacerlo voluntariamente. ¿No? Porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. ¿Okay? Ahora, fíjate bien, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, minúscula, de que somos hijos de Dios. Nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la ley, nos ha libertado de la muerte.
nos ha dado vida eterna. ¿Me significan? ¿Y qué más? Nos ha libertado de esclavitud, nos ha hecho hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios opera para hacernos a nosotros herederos, herederos de Dios. Si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. En verdad padecemos con Él, a fin de también estamos glorificados. Entonces el Espíritu de Dios nos va a glorificar, nos va a dar vida eterna, nos limpia de todo pecado, todo lo que nos está libertando del pecado. Ahora, del 18 hasta el 25, ya considera lo que estamos viviendo, ¿no? Pero ya teniendo el Espíritu. Debido a que tenemos el Espíritu, aquí está la parte práctica. 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea, tener la concientización de que el Espíritu Santo de Dios vive en mí, me ha librado del pecado, me ha perdonado, me ha dado vida eterna, me hace no morir yo mis pecados porque para nada sirven. Me da la habilidad de tener esa visión, de entender que lo que Él me da a mí es mucho, mucho, muchísimo más mayor, grande, mejor, cualquier cosa que me pueda dar una persona. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿En qué lugar está poniendo lo que está diciendo Dios? Escuchan bien, porque eso casi no tiene sentido. ¿Cómo vamos a pensar que Dios en su grandeza, el Dios de todo este universo, que no podemos ni medir, ni de tan grande que es, esté concentrado en una bola de mortales como nosotros, para ayudarnos a nosotros? Es lo que está diciendo. Toda esa creación que Dios ha hecho está guardando la manifestación de nosotros, que es la manifestación de la vida eterna, que es lo que nos está prometiendo Jesús nos va a dar. Eso es lo que nos está prometiendo. Fíjate que bien, qué cosas maravillosas, ¿no? ¿Eh? Por eso dice en el versículo 22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, las primicias del Dios. El Espíritu de Dios no habita en Júpiter, ni en Marte, ni en la Luna, ni en el mundo. Habita en nosotros, los hijos de Dios, los que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los que hemos matado al pecado en nuestra vida y queremos vivir conforme al Espíritu Santo. ¿Ah? Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Lo que estamos esperando. Todavía estamos aquí en este cuerpo mortal que nos está haciendo garras, ¿no? Me molesta la columna, me molesta la espalda, me duele el brazo, me duele la cabeza. Aquí todo el mundo se para a quejarse. Y es lo que hacemos cuando nos juntamos, nos quejamos muchas veces. Todas nuestras dolencias, ¿verdad? Y no tenemos de qué, realmente tenemos una esperanza maravillosa. Porque esperamos es porque en esperanza hemos sido salvados. Nos da esperanza, nos da redención, nos da esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues porque esperar lo que uno ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. O sea, cualquier cosa que tú puedas pensar que quieres recibir como premio de Dios, no le llega a lo que te va a dar. Lo que tú puedes pensar solamente es carnal. Piensas en un palacio, en una nación, en un planeta. Piensa, los mormones creen que van a recibir un planeta cada familia. Van a tener harto espacio. Eso no es nada en comparación a lo que Dios te va a dar. Y para que entendamos el valor tan tremendo de la operación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Eso mismo lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 18 al 22. Ahora sí, del 26, vamos a leer hasta el fin del capítulo 1,
del capítulo 8. Si alguien me hace el favor de leerlo, el versículo 26 al 38, al 26 39, ¿ok? al 39. Del Ya, 26 al 39. Ahí va a ser la lección de hoy. ya. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí. Gracias, Anita. Una lectura tan poderosa. Cuando empezamos a darnos cuenta, el Espíritu Santo nos está hablando a través de Pablo, pero es el que se está diciendo lo que está haciendo por nosotros. Lo primero que quiero que nos demos cuenta aquí es lo que le dice el versículo 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No solamente nos perdona nuestros pecados, nos liberta de la ley, nos liberta del pecado, de la muerte, nos da vida eterna, nos guía, bueno, tantas cosas que nos hace por nosotros, ¿verdad? Nos da esperanza, nos redime. Y además si no sabemos hablar con Dios, Él sabe. Él sabe cómo hablar con Dios y Él corrige y aumenta, edita lo que nosotros estamos diciendo. Fíjate qué bonito es eso. Qué bonito es eso, que el Espíritu de Dios trabajando en uno hasta le controla la lengua a uno cuando está uno hablando con Dios, porque Él sabe pedir y intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues una vez que entendemos, ahí es donde termina más o menos la disertación de la operación del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante nos va a decir cómo operó Dios a través de Cristo en nosotros para llegarnos a tener todo ese entendimiento, porque nosotros tenemos que ver algo en carne para entender las cosas espirituales. No los podíamos ver nada más así en cosas abstractas. Entonces por eso mandó a su Hijo y su Hijo se hizo carne, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria y su gracia, ¿verdad? Entonces, sobre esas cosas empieza a entender uno lo que está diciendo. Ahora, el Espíritu Santo se manifiesta a nosotros con todos esos regalos, todos esos dones tan maravillosos que nos está dando. Acabamos de enumerar, ¿verdad? El capítulo 8 del 1 al 25, incluyendo el 26.
y el 27 que intercede por nosotros, ¿qué espera Él de nosotros? ¿No? ¿Qué espera Él de nosotros? Y esta carta ha sido eso. ¿Sí? El Evangelio siempre espera que tengamos fe. Ha hablado mucho de la fe hasta ahorita. Pero ahorita va a meter otra cosa más importante todavía. ¿No? Empieza en el 28. El 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, hay una condición. Los que realmente amamos a ese Espíritu de Dios que vive en nosotros. ¿Qué es lo que vemos? Tenemos la visualización de Cristo en la cruz, tenemos la visualización de su resurrección, su muerte y su resurrección, pero tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros en forma abstracta, y Él espera que nosotros amemos esa, no la andemos rechazando, hasta un lado. No me molestes porque ahorita quiero divertirme, quiero irme a borrachar, quiero irme a robar, quiero irme a mentir. No es así. Los que aman a Dios, y se acuerdan que mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No? Todas las cosas cooperan para bien, los que aman a Dios. Esto es para que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso está ahí el Espíritu, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Para que cuando Él se manifieste, nosotros seamos manifestados juntamente con Él en gloria. Efesios 3:4. ¿No? Qué cosa tan maravillosa cuando empezamos a pensar en eso. Todo esto es para que nosotros seamos conformes a su Hijo. Seamos así, de esa manera. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito tener eso. Uno como papá, si uno está tratando de hacer el bien, quiere que su hijo haga lo mismo. Bien. Así es Dios con nosotros. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Los que justificó, a esos glorificó. Entonces ahí está en resumen la obra del Espíritu. Llamar, ¿verdad? Llamar, justificar y glorificar. Llamar, justificar y glorificar. Glorificar. El Evangelio es el que nos llama, la obediencia al Evangelio es lo que nos justifica, ¿cierto? Y la salvación la que nos espera. Así de sencillo es. Ahí está el resumen de la operación de Dios en nosotros. Versículo 31. Entonces, ¿qué diríamos a esto? ¿Ya? Y yo tengo a Dios trabajando para ayudarme a mí, en vez de tener a Maduro ayudándome a mí o el presidente de Chile, el que sea. ¿Quién me ayuda más? ¿No? Si Dios me está ayudando, ¿no? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede vencer? No hay temor. Me gusta el ejemplo de Gerson de salir a la calle, no le tiene miedo a la calle y está en una zona violenta, pesada. ¿No? Yo también vengo de una zona muy violenta y muy pesada. Pero no tenemos por qué tenerle miedo. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos maten. ¿Qué pasa después? Nos vamos a estar con el Señor. Morir es ganancia. Pues, si entendemos lo que tenemos, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, nos dará también junto con Él todas las cosas. ¿No? ¿Cómo no nos dará? Fíjate bien, es una condición que hay que realmente tratar de entender para motivarnos, para querer servirle, no de vez en cuando, no cuando tenemos tiempo, sino al revés. Dedicar nuestra vida a Él, porque nuestra vida se la debemos a Él, dejar morir el cuerpo de pecado. Hacer que muera, vive para entender, comprender lo que Dios te ha hecho y para lo que te ha llamado.
Pero que te ha justificado, por eso te justificó, para glorificarte después. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No puede. Por más que les acusen, no pasa nada. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, si aún más aún el que resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora lo pone ya en la faz de Jesucristo, lo mismo, lo que hizo Él por nosotros. Ahora lo está poniendo de forma tremenda. Aquí está el amor demostrado. Cristo murió por ti, resucitó, mostrando su poder. Está a la diestra de Dios, es el brazo derecho, es la fuerza, el poder de Dios para salvación. Y no solamente está ahí, sino está en nuestro lado, es nuestro abogado. Intercede por nosotros. ¿Qué más podemos pedir nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni un universo nos puede separar del amor de Cristo. Porque el que es, la tierra la pone por estado de sus pies, se inclina a escucharnos a nosotros, en quienes su espíritu ha estado, ha entrado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas a matadero. Pero en todas estas cosas somos más, vean bien, más que vencedores. No más vencedores, hermanos. No más victoriosos. En 2 Corintios Él nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, dice el capítulo 2, versículo 14. Aquí me dice, somos más que vencedores. Es que ese privilegio tan increíblemente enorme de tener el Espíritu Santo morando en ti, que te des cuenta de eso, que te des cuenta del apoyo que tienes, de que nadie te puede hacer nada, nadie te puede hacer nada, mientras no lo eches para afuera. Por eso porque estoy convencido, y aquí está la fe del mismo apóstol. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, fíjate bien quiénes, ¿de quiénes está hablando? Ni ángeles. Oye bien, no está hablando de seres humanos malos, se está hablando de ángeles. Ellos no tampoco merecen mi respeto, mi adoración. Solamente Dios a través de Cristo, nada más. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo. Padre, el Hijo, el Dios, Jehová, nada más, es todo lo que necesito. Aquí es lo que está diciendo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa aseguranza, ese seguro de vida que nos está dando, de que cuando está hablando de esto, no está hablando del poder de Él, sino está hablando del amor de Él hacia ti, hacia mí, y que no hay nada que nos pueda separar de que Él quiera servirnos en la operación que tiene aquí a través del Espíritu Santo que nos está enseñando, de su Espíritu. Y todavía me gusta el capítulo 9, versículo 1, porque dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia, en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Debía de estar al final del capítulo 8 ese verso ahí. Bueno, me voy a callar, ya hablé demasiado y no les dejé a ustedes entrar. Y ahora sí, yo sé que Gerson y Iván y Ender y Hugo y Neckel y no sé si está Jacobo aquí o Marcela, tienen muchas ganas de abrir la boca, igual que Andrea y Anita. Adelante. ¿Quién va Bueno, primero? hermano, eh, Hugo. sí, es verdad, eh, cuando el Espíritu Santo pues mora en uno, prácticamente pues uno está guardando en obediencia los mandamientos de Dios, ¿no? Y siempre no va bien, dice pues, ¿no? Pero también tenemos pruebas, por otro lado, ¿verdad? Pero tenemos que ser vencedores en las pruebas, ¿no? Tenemos que ser vencedores y que ninguna prueba eh, nos, nos separe, ¿no? Del amor de Cristo. O sea, nada, ni, 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 ni siquiera ni la muerte.
nos podrá separar del amor de Cristo. O sea, lo único que tenemos que nosotros como hijos de Dios, ¿no? Mediante el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, pues tenemos que ser fiel hasta el final, porque nuestra ansiada recompensa es la vida eterna, pues. Es por eso que estamos aquí, porque tenemos una esperanza. Esa esperanza es la vida eterna con Dios, pero para eso tenemos que ser fieles, pues, ¿no? Hasta el final. Eso es todo, hermanito. Bien, hermano Hugo, gracias. Más. Hermano, Adelante, Iván. iniciando ahí en ese verso 27 es bien claro, ¿va? Quien intercede es el Todopoderoso Cristo por nosotros. Siempre hay que tomar en cuenta que es conforme a su voluntad, ¿va? Porque eso sí hay que hacerlo notar. Porque hay gente que me dice, mire, yo he estado orando, 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 pero seguro no está pidiendo, hay algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, y hay que tener en cuenta que siempre las oraciones que pasen por Cristo son escuchadas y respondidas por Dios, ¿va? Siempre van a ser, porque tenemos esa conexión y me gusta mucho cuando Él dice que, por ejemplo, esa parte donde yo es el camino, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Eso hay que dejarlo, vemos allá en Juan. En ese 28 yo puedo ver que todo, dice todas las cosas, es para bien. Eh, Siempre aquellos que hemos recibido, que amamos a Dios. Entonces, y aquí hay que tomar en cuenta también que es para bien porque a veces vamos a ver cosas que van a doler, que van a doler, pero si lo vemos del punto espiritual, vamos a aprender a tener paciencia, esperar en el Señor. Y es cierto, uno pasa por dificultades, como que dices, puedes incluso hacer la pregunta, ¿y hasta cuándo? Pero Dios está actuando. Entonces hay que tener, y pienso yo que de ese 29 al 30 pues yo creo que enfoca, eh, ahí está el plan eterno de Dios para todos los cristianos, ¿verdad? Porque Él dice que este plan dice que nos conoció antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser sus hijos, o sea que ya Él tenía planeado, o sea, de repente podemos decir nosotros eh, que el plan, y eso lo podemos ver allá desde, hubo pecado por Adán, se salió, le puso una espada, lo detuvo, no volvió a entrar a la vida, pero en Génesis 3:15 dice que habla como que ya nos habla de la salvación, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos justificó por su gracia y nos da esa gloria para el futuro que tenemos. O sea que como que está todo, Dios lo tiene alineado porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Entonces nosotros debemos de como aprender a descansar en Él, porque incluso habla de que nada nos va a separar del amor de Dios. O sea, no hay absolutamente nada. Hay gente que me dice a mí, pero mire que usted no ha pasado una prueba, pero la Biblia dice que no hay nada, pues, y si nos mantenemos fijos en Él. Entonces, todos los, y haciendo un compendio del 27 al 39, entonces ahí lo que, como usted dice, la obra de Jesucristo en nosotros. Y entonces, bien clara qué función tiene estar intercediendo ante el Padre, que todas las cosas nos sirvan para bien en nuestra vida. Nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios, ¿no? Y eso es bonito aprender que nada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este texto bíblico incluso es muy bien útil, mucha gente lo utiliza, ¿verdad? Lo utiliza porque prácticamente aquí con esto aprendemos a confiar en la obra de Cristo, en nosotros
y podemos vivir una vida llena de esperanza, gozo y paz, que ese es el punto principal, hermano, que a veces no, como cristianos, no descansamos en él. Perdemos, puede ser que se pierde el gozo, otro pierde la paz, y tenemos esperanza, gozo y paz bien clarito establecido en ese plan soberano de nuestro Dios. Señor les bendiga, hermano. Gracias, Iván. Amén. Amén. Bueno, yo iba a participar. Yo quiero presentar a un amigo de la residencia. Se llama José Tomás. ¿Qué tal? Saludos desde Chile. Bueno, les pido oración Por este pecador. por... pues sí, bueno, él no es creyente, pero Pero respetuoso. es respetuoso, sí. Y yo les he comentado de que el único que lo puede salvar y perfeccionar es Cristo, es Jesús. Y bueno, gracias a Dios, ¿no? Es gracias a Dios. Yo le puedo acercar una Biblia. Él tiene una Biblia y el hombre es psicólogo. Entonces, me cuesta mucho que él que se quite su velo, pero y vea con claridad el amor de Dios. Pero ahí vamos. ¿Qué tal? Los presento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, bienvenido. Dios te Bien, bendiga. Gracias. Saludos, saludos. Qué bueno Soy que un hombre están muy con nosotros. respetuoso de las creencias de la gente. No, no soy un talibán de la espiritualidad. Soy muy respetuoso. Bueno, Amén. adelante, Gerson. Ok, bien. Tomando en cuenta sobre el pasaje bíblico. Sí, sí me escuchan, ¿cierto? Sí. Sí, lo escuchamos bien. Tomando en cuenta dos cosas que Dios hoy nos regala. Al comenzar nosotros ahorita en la introducción, antes de la hora de estudio, la hermana manifestaba que allá donde ella está siendo difícil predicar la palabra de Dios, porque está prohibido, porque han cometido muchas fechorías, muchas cosas malas, intenciones malas, basados o digamos escondidos pues con la Biblia. Tomando en cuenta algunas cosas que ahorita voy a decir, y el amigo suyo que está presente, Ender, que Dios lo ha colocado para que nosotros veamos que Él es el único que puede mover psicólogos, científicos, médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, criminólogos, politólogos, reyes, presidentes. No hay nadie que no pueda estar sentado escuchando de Él si Él no le coloca en su corazón. Entonces, viendo estas cosas, me hizo acordar del apóstol Pablo, ¿sí? Cuando fue convertido en Hechos capítulo 9. Y dice algo muy interesante basado en el versículo 14. Pero Ananías estaba conversando con el Señor Jesús. O sea, Ananías tuvo un privilegio tan grande que vio a Jesús resucitado y Jesús le estaba dando unas recomendaciones que debía de hacer con llamado el hombre Saulo, que ahora se iba a convertir en Pablo. Y dice el versículo 14, y aún aquí dice Ananías, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Y el Señor no le pareció nada sorprendente. Jesús le dice en el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento mío, dice, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A veces nosotros, consiguiendo amistades como este joven que está frente mío, que porque de pronto tiene un cigarro, de pronto tiene una franelilla, entonces a mí me avergüenza presentarlo, pero no soy yo el que lo trajo, es el Señor que lo ha colocado ahí. No estamos bebiendo, no estamos fumando, no estamos haciendo cosas que no.
fueran del amor de Dios. Entonces, Saulo, cuando ya es convertido, Saulo se bautiza y Dios le da el Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando. Sin el Espíritu Santo, Dios no nos va a reconocer. Y sin el Espíritu Santo tampoco podemos conocer las cosas de Dios. Porque eso es como que me invitan a mí a una boda de gala. Y si yo no tengo vestido de gala, de corbata, bien, no entro. ¿Por qué? Porque es un convencionalismo, es un formalismo que tengo que tener para poder ingresar a la boda de gala. Es lo mismo con Dios. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, no me va a reconocer como hijo y tampoco me va a ayudar. ¿Por qué? Porque estoy luchando solo con mi propia vida, con mi propia carne, con mi propia inteligencia, pero necesito una inteligencia superior de mí para que me ayude a comprender que lo que hago está mal delante de Dios. Dios puede cambiarme, pero si yo no lo quiero, Él no lo hace. Él no se va a meter conmigo porque yo no lo permito. Yo tengo que permitirle a Él que entre en mi vida. Y dice Pablo en el versículo 20, enseguida, esta carta es de Lucas, ¿no? El apóstol que era médico. Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Las sinagogas son lugares donde se reúnen de toda clase de personas importantes y no importantes. Dice, diciendo que este era el Hijo de Dios, ya comenzó a predicar de Cristo. Predicaba a Cristo porque no lo conocía, pero cuando el Señor se le presenta y se le muestra quién es, este comenzó a amarlo, frenesí inmensamente con Jesús. Y dice, y todos los que estaban oían atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, que es una, digamos, es una recomendación que le digo a mi hermano Ender, a mi hermana, sí, vea lo que hace Saulo. Eso lo invito a todos los hermanos que están presentes. Cuando vengan una situación que el enemigo coloca, por eso es mentiroso, él es mentiroso, él ofrece, pero él nunca cumple. El diablo, cuando usted ve una situación, no, este no puede porque este tiene unas condiciones. No, yo no lo acondiciono. Dios te lo puso ahí para que lo amaras, lo cuidaras y le ayudara. Yo todos los días me convierto en un influencer. No fumes. Ah, pero usted no me compra el cigarrillo. No fumes. No diga malas palabras. Andas conmigo. A mí me gusta el ambiente. No fumes. Y así me convierto en un influencer. Cuando me doy cuenta, ya tengo que me fumo solamente un cigarro en el día. Me he convertido en un influencer, no le estoy llevando por ningún lado, tampoco lo estoy obligando a que no deje de fumar, pero si la cuestión de TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, todas esas cosas se convierten en una influencia para la gente, bueno, yo también me voy a convertir en un influencer presencial, natural, como soy yo, lleno ahorita de ropa de trabajo, me duelen los ojos de tanto soldar, y en fin, de tantas cosas, pero estoy ahí, estoy ahí. Yo también estuve como tú, yo también estuve equivocado, a mí nadie me cambiaba, yo soy como soy, yo soy inteligente, a mí nadie me cambia. Cuando me di cuenta, conocí el amor de Jesús, que realmente es impresionante. Lo invito. Ahora, dice Pablo en el 22, pero Saulo, perdón, era, sí, el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermano, van a venir muchos hombres muy inteligentes, estudiados con muchos cartones, diplomas, hablan varios idiomas. Pablo también lo tenía. Y era tan importante que se le presentó el Señor Jesús en el camino, porque no había otro que iba a cambiar a Saulo. Nadie más podía cambiar a Saulo porque era superdotado en inteligencia, hablaba varios idiomas, era perito, arquitecto, abogado, romano, era de la CLI, o sea, era un hombre que no le paraba porque no le faltaba nada. Pero se le presentó Jesús y usó a un humilde Ananías para que le terminara de predicar y tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y Pablo automáticamente obedeció. El punto que estoy tratando de mostrarles, hermano, es que ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por eso es santo, sin mancha, no tiene nada que alguien de reprocharle al Espíritu de Dios. Si no lo tengo, no voy a luchar, no, yo solito no puedo. Yo siempre voy a decir, lo dejo por 3 meses el cigarro, no salgo más a rumbear 4 o 5 meses, pero va a haber un momento que otra vez vuelve ese mismo círculo vicioso y vuelvo y lo tomo. Pero cuando yo tengo el Espíritu Santo, que dice en el versículo de Romanos capítulo 8, versículo
26 que leyó la hermana, me encanta mucho, y el 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No dice debilidades, dice debilidad porque es la carne, ¿sí? Las cosas son varias, ¿sí? Fornicación, adulterio, mentira, borrachera, orgías, brujerías, hechicerías, cobarde, X. Pero dice en la debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? Una, fornicar. ¿Cuál es mi debilidad? Una, adulterar. ¿Cuál es mi debilidad? Mentir. ¿Cuál es mi debilidad? Fumar. ¿Cuál es mi debilidad? Beber. ¿Cuál es mi debilidad? Decir malas palabras. X. Pero es una debilidad. Y dice, bonito es, dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios aplana esa montaña. Esa montaña es un amigo mío que yo tenía. Esa montaña era para mí difícil de escalarla, difícil de meterme, pero Dios me dio las herramientas. Y comencé a metérmele a mi amigo que parecía una montaña, era imposible escalarlo. Cuando de pronto yo lo escalé, bajé, vuelvo y subo otra vez, paso por todas partes, porque mi amigo ahora está en Cristo Jesús. Lo que quiere el enemigo es que nosotros pensemos, no, ya este se pierde, ya este Dios lo tiene anotado ahí para que se pierda. Y desista en decirle las cosas, desista en escucharlo, desista. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, un ser humano en esta tierra, de alguna manera tiene un dolor y siempre está falto. Siempre está falto, y esa falta se llama no tener a Cristo Jesús en el corazón. Y termino con estos dos últimos versículos que me encantan muchísimo, que es el 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Vea, es como un tema, mira, te voy a animar. Todo lo que va a venir delante de tus ojos, ahora, más tarde, mañana, todo lo que va a venir, analiza, tú has soñado, tú has querido tenerlo, pero Dios es el que lo da. ¿De qué manera? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de el amor de Dios, y es manifestado en Jesús el día que lo envió a la tierra a morir por toda la humanidad, por toda. No hay nadie que esté fuera, que el Señor no venga, no haya venido a morir por los pecados de todos. El problema está en mí, que yo vaya a Él. Si yo lo acepto, voy a Él. Si no, ¿para qué lo busco? Dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez vi un programa que me gustó muchísimo, no me acuerdo el nombre del pastor de esa iglesia, y la reportera lo estaba entrevistando, valga la redundancia de la palabra, y le hizo una pregunta: yo no creo en Dios. Y el hombre le dijo, por lógica voy a decir algo. Creamos que usted lo que dice es verdad. Dios no existe. ¿Qué perdemos? Nada. No perdemos nada. Pero ahora, si yo tengo la razón de que Dios existe y Dios da salvación, yo la tengo. ¿Qué pierdes tú? Que Dios lo bendiga. Gracias, Gerson. ¿Algún otro comentario más? Ángel, Andreita. Saludos. Hermanito. Adelante, adelante, hermana No, Andrea. dele nomás, dele, hermano. Primero la belleza y después la fortaleza. Tranquila, denle adelante. La buena esa. Hermanito, yo en el versículo 32, que dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, si él entregó a su hijo por amor a nosotros, y Jesús murió en esa cruz por amor a nosotros, ¿cuánto más no nos va a dar él si estamos con Cristo? Entonces, como con él tenemos todo, como dijo el hermano Gerson, si no existe, bueno, ¿qué perdemos? Nada, pero ¿y si existe?
y que nosotros sabemos que es así. Si no estamos con Él, vamos a perder todo. Amén. Amén. Es paz en la tormenta. O sea, nosotros siempre vamos a tener problemas y es fuerte, pero cuando nosotros oramos y lo encomendamos a Dios es como que estén cayendo bombas y uno esté tranquilo. O sea, es un gozo en medio de, del apocalipsis, ¿no? Sí, es la paz, es la paz. Y lo mejor es el amor, que es lo que es el trabajo grande, lo que nos toca esforzarnos. Lo más importante es que el Espíritu de Dios es la vida de nosotros. Nosotros sin eso estábamos muertos. Y ahora tenemos vida y tenemos paz. Gracias, Andrea y Ender. Neckel, sigues. Amén, amén. Un saludo, Roberto, y saludo para todos. Saludo a Ender y saludo a tu amigo. Muchas bendiciones. Qué bueno que estés aquí con nosotros oyendo estas cosas, palabras de vida. Y bueno, me encantó mucho lo que dice la hermana Andrea. Sin él no podemos hacer nada. Y el concepto, mis hermanos, de que el Espíritu Santo viva en nosotros es un concepto enorme que solamente Dios lo puede ofrecer. Eso es una garantía. Cuando sabemos eso, eso nos debe dar paz, nos debe dar tranquilidad. Y imagínense que, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol, Ender, imagínate que tú tienes un equipo de fútbol y de repente te toque pedir y pides a Messi, tienes la oportunidad y tú lo pides, Messi o el que tú quieras, ¿no? Y de repente, al final, van a cobrar un penalti importante que decide el juego. ¿Quién lo cobra? ¿Ender o Messi? Seguramente lo va a cobrar Messi. Imagínate, porque él es el que sabe y sabe resolver muchas cosas, tiene más profundidad en eso. Así es el Espíritu Santo. Él es el que sabe hacer cosas en nosotros. Imagínate que todo el equipo de fútbol pueda hacer Messi. No lo puede hacer, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer, que puede estar en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, queda de parte de nosotros que le dejemos trabajar, que nosotros podamos menguar poco a poco para que el Espíritu pueda desarrollarse en nosotros. Por eso digo que el concepto es enorme, porque es la misma presencia de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que nosotros somos nueva criatura en Cristo, que somos personas nuevas. Y eso es tan maravilloso porque Roberto decía ahora, ¿quién podrá acusar los escogidos de Dios? Nadie. Recordemos que llega un momento que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y en el tribunal sabemos nosotros que hay un juez, que hay un abogado y que hay amigos. Lo interesante es que todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, y Cristo como juez se puede quitar esa investidura y ponerse al lado de nosotros como abogado, pero al mismo tiempo puede ser nuestro amigo. ¿Cómo perdemos ese juicio? Por eso el amor de Dios es tan grande que con el sacrificio de Cristo nos asegura tantas bendiciones. Por eso sabemos que los que aman a Dios, y el concepto de amar también es enorme, de amar como Jesús nos amó. Cada vez tenemos que aprender eso para que Él actúe en beneficio nuestro. Así que agradezco, Roberto, esto para cada vez afianzar nuestra fe, estar cada vez más consolidados, saber que en Jesús estamos seguros y que estamos completos y que Él es maravilloso en nuestra vida. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos. Gracias, Roberto. Saludo a Ender y saludo a tu amigo. Dios le bendiga. Gracias a todos. Bueno, ahí vamos a dar por terminado entonces, porque ya es hora. Muchas gracias a todos por su